Hay nombres que, solo con escucharlos, uno automáticamente asocia con glamour, riqueza, éxito arrollador, del tipo esta vida seguro que está llena de rosas desde el principio hasta el final. Y Oprah Winfrey es el ejemplo perfecto. Una mujer poderosa, famosa en todo el mundo, capaz de sentarse a hablar con cualquiera, desde presidentes hasta gente común y hacer que se echen a llorar. Solo de pensarlo ya suena a lo máximo de lo máximo, ¿verdad? Pero no. Su vida fue tan dura que al leerla me quedé paralizado unos 5 segundos y se me puso la piel de gallina. No nació en cuna de oro, no tuvo una infancia tranquila y feliz, no fue de esas genias desde pequeña, todo lo contrario, una niña que creció en la pobreza extrema, con carencias de todo tipo y lo más terrible es que no tenía a nadie que la protegiera de verdad. Pero eso no es todo. Detrás de esa imagen fuerte que proyecta hoy, hay una infancia tan dolorosa que sinceramente muchos adultos no habrían podido soportarla. Unas heridas tan profundas que la gente solo quiere olvidarlas y enterrarlas para siempre. Y sin embargo, ella tuvo que convivir con ellas día tras día. Y lo más aterrador no fueron los hechos en sí, sino la sensación de abandono total, de no tener dónde esconderse ni a quién aferrarse. Sin embargo, fue precisamente de ese pozo de lodo más oscuro de donde surgió una persona capaz de cambiar el mundo entero. Suena absurdo, ¿no? A mí también me parece igual de loco. Pero eso es justamente lo que hace que esta historia valga la pena contarse. Bueno, voy a contártelo desde el principio, ¿vale? Si te gusta, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario apoyando. Gracias. La infancia de Oprah Winfrey no fue del tipo un poco difícil y luego superarlo. Fue del tipo que la vida la zarandeó de un lado a otro sin parar. Nació en la pobreza más absoluta en el campo de Mississippi, viviendo con su abuela en condiciones de miseria total. Hubo momentos en los que incluso tuvo que vestir ropa hecha con sacos de patatas. Solo de imaginarlo ya suena mal, ¿verdad? Pero la pobreza no fue lo más terrible. Lo peor era la sensación de no tener ningún lugar realmente seguro donde crecer. Desde muy pequeña, Oprah tuvo que cambiar constantemente de entorno. A veces vivía con su abuela, otras veces se mudaba con su madre a la ciudad, y las cosas no mejoraron como uno podría imaginar. La ciudad no era un paraíso, sino otra versión del caos. No había estabilidad, nadie que la cuidara de cerca ni la guiara. Una niña puesta en ambientes así, ¿cómo crees que se sentía? Te lo digo en serio, al leer esto solo quiero preguntar, ¿y quién demonios estaba cuidando a esta niña? Y entonces empezaron a ocurrir cosas aún peores, heridas psicológicas profundas, experiencias que ningún niño debería tener que enfrentar jamás. No voy a entrar en detalles aquí, pero basta saber que fueron lo suficientemente graves como para derrumbar a un adulto, imagínate a una niña. Un dolor que no solo era físico, sino que se clavaba en lo más hondo, haciendo que perdiera la confianza en el mundo, en las personas y hasta en sí misma. Hubo un tiempo en que Oprah vivió prácticamente abandonada. Nadie la escuchaba de verdad, nadie la entendía. Y lo más terrible para un niño no es que lo regañen, sino la sensación de que no importa, como si existieras o no, a nadie le interesaba. Imagínate crecer con esa sensación, ¿cómo no iba a quedar marcada? Pero aquí hay un detalle que me sorprendió mucho. En medio de todo ese caos, Oprah empezó a desarrollar algo muy especial, la capacidad de observar a las personas y captar sus emociones. Suena un poco contradictorio, ¿no? Una niña herida aprendiendo a entender el dolor de los demás. Pero quizá precisamente porque ella había sufrido tanto, era capaz de reconocer el dolor ajeno mejor que nadie. Y más adelante, esa consecuencia se convirtió en lo que le cambió la vida. Después de todas las veces que la abandonaron, la hirieron y la empujaron a situaciones que ningún niño debería vivir. Oprah poco a poco fue entendiendo algo importante. Si se quedaba esperando a que algún adulto apareciera y le cambiara la vida, podía esperar sentada hasta envejecer. Y ese preciso momento de despertar, te lo juro, fue como si se encendiera un interruptor en su cabeza. De ser una niña que solo sabía aguantar, empezó a mirar el mundo con una mirada diferente. Oprah comenzó a fijarse en cómo hablaba la gente, en cómo reaccionaban, en cómo ocultaban sus emociones. Escuchaba más, pero no de forma superficial, sino para comprender de verdad. Para saber qué pensaba realmente la otra persona y dónde le dolía. Y qué cosa más extraña, una niña a la que nadie había escuchado nunca se convirtió en la persona que mejor sabía escuchar a los demás.
Luego llegó un cambio aún más grande cuando la enviaron a vivir en un entorno más disciplinado, donde el estudio se valoraba y donde por primera vez alguien empezó a poner expectativas en ella. Ya no era dejarla a la deriva, sino que había estructura y orientación. Y por primera vez en su vida, Oprah tuvo acceso a algo que antes le parecía casi un lujo, la creencia de que podía llegar a ser algo mejor. A partir de ahí, empezó a cambiar poco a poco. No fue una transformación mágica de la noche a la mañana, sino paso a paso aprendió a hablar con más claridad, a expresar sus ideas, a defenderse a sí misma. Y lo más importante, empezó a creer que su vida no tenía por qué terminar en el mismo pozo de lodo en el que había nacido. Mientras la vida exterior de Oprah Winfrey seguía siendo un caos, llena de cosas que harían querer rendirse, ella encontró un refugio muy peculiar: los libros. Suena normal, ¿verdad? Pero para Oprah no era solo entretenimiento. Los libros eran su escape, un lugar para huir de la realidad, de los recuerdos dolorosos, de esa sensación de abandono que te conté antes. Imagínate, una niña que cada día tenía que enfrentar cosas tan pesadas. Al abrir un libro era como abrir una puerta a otro mundo. Allí ya no era la niña herida. Allí podía ser quien quisiera, ir a donde quisiera, vivir una vida completamente diferente. Y esa sensación de poder elegir, algo que en la vida real casi nunca tenía, fue lo que la mantuvo a flote y evitó que se hundiera del todo. Pero no solo leía para olvidar, leía para entender. Entender a las personas, entender la vida y poco a poco entenderse a sí misma. Cada página le daba palabras para nombrar sus emociones, algo que antes solo sentía pero no sabía expresar. Te lo digo en serio, muchos adultos ni siquiera son capaces de hacer eso. Y sin embargo, una niña en esa situación logró construir su propio sistema de pensamiento a través de la lectura. Impresionante, ¿no? Hay un detalle que me parece especialmente valioso. Mientras mucha gente elige escapar con cosas negativas, Oprah eligió los libros. Sin dramas, sin autodestrucción, sin rendirse. Ella se sentaba, abría un libro y poco a poco reconstruía su interior. ¿Difícil? Claro que sí. Porque cuando uno sufre, lo normal es querer olvidar rápido, no sentarse a enfrentarlo. Y fue precisamente gracias a ese hábito de leer que Oprah empezó a cambiar de verdad. Su forma de hablar, de pensar, de ver el mundo, todo se transformó. Los libros dejaron de ser solo un refugio para convertirse en la herramienta con la que renacer. Una versión nueva, más sabia, más fuerte y sobre todo llena de esperanza. Entonces, después de salvarse a sí misma, todo se volvió color de rosa. Para nada, amigos. Entrar en el mundo de los medios de comunicación fue un golpe de realidad brutal para Oprah Winfrey. Como si acabaras de aprender a nadar y te tiraran de golpe al océano. Nadie le puso una alfombra de rosas, nadie la esperaba aplaudiendo. Empezó desde los puestos más bajos, trabajando como loca, con presión constante. Y ese mundo, ya lo saben, no es nada fácil: competencia feroz, escrutinio constante, críticas por todos lados. Incluso hubo un momento en que le dijeron directamente a la cara que no servía para la televisión. Dios mío, me dio rabia leerlo. Le decían que no tenía el perfil, ni el físico, ni el estilo de presentadora tradicional de esa época. En otras palabras, no encajaba en el molde que la industria quería. Cualquiera se habría derrumbado, pero Oprah no. No intentó convertirse en una copia de alguien más. Mantuvo su forma de hablar tan personal, cercana, auténtica, llena de emoción, con momentos en los que incluso se le quebraba la voz por empatía. Y precisamente esa diferencia fue lo que la hizo destacar. Mientras otros presentadores preguntaban solo por preguntar o para sacar información, Oprah preguntaba para entender. Miraba a los ojos de sus invitados, escuchaba cada respuesta y reaccionaba como un ser humano de verdad, no como un robot leyendo un guión. Hubo entrevistas en las que la gente se echaba a llorar en directo, no porque la presionaran, sino porque por primera vez sentían que alguien los escuchaba de verdad. Cuando veo esos clips todavía se me pone la piel de gallina. Por supuesto, el camino no fue fácil. La presión de los índices de audiencia, de la cadena, de la opinión pública era constante. Hubo momentos en que Oprah también se sintió perdida y tentada de ajustarse a estándares que no eran los suyos. Pero se dio cuenta muy pronto, si intentaba complacer a todo el mundo, terminaría perdiéndose a sí misma. Así que eligió el camino más difícil, pero más auténtico.
Convirtió su programa en un espacio donde la gente podía hablar con la verdad, llorar de verdad y sanar de verdad. De ser alguien a quien dudaban, Oprah se convirtió en un nombre que todos tenían que tener en cuenta, no porque fuera perfecta, sino porque era demasiado real. Y en un mundo lleno de máscaras, esa autenticidad vale más que el oro. En este punto ya se ve claro, todo el dolor y las heridas del pasado no fueron en vano. Se estaban convirtiendo en silencio en el arma que le permitía mantenerse firme en una industria donde no todos sobreviven. Su programa se transmitía por todo Estados Unidos y luego llegó al mundo entero. Los invitados eran de todo calibre, desde celebridades hasta historias de gente común que dejaban a cualquiera en silencio. Pero cuanto más grande es el foco de luz, más oscura es la sombra detrás. Y Oprah empezó a pagar el precio de esa fama. La primera presión fue sobre su apariencia. La gente la criticaba por cada kilo que ganaba o perdía. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en propiedad pública para que todo el mundo opinara. Si hubiera sido otra persona, seguro se habría derrumbado de estrés. Luego estaban los prejuicios. Una mujer negra, llegando a una posición de poder en la televisión estadounidense de esa época. No fue nada fácil. Las miradas de duda, los comentarios en voz baja del tipo ¿esta chica tendrá suficiente nivel?, la rodeaban constantemente. Solo de pensarlo ya cansa. Y cuanto más famosa se hacía, más la cargaban de expectativas. La gente quería que Oprah fuera perfecta, que inspirara todo el tiempo, que fuera la mejor versión las 24 horas del día. Por Dios, ¿quién puede vivir así? Al leer esto me dan ganas de gritar, ella también es humana, caray. Pero justo en medio de esa presión asfixiante, Oprah tomó una decisión muy importante y muy difícil. Se negó a vivir para complacer a todo el mundo. Suena simple, pero hacerlo es otra cosa. Empezó a poner límites. No corrió detrás de los estándares de belleza que otros le imponían. No se convirtió en una versión segura para gustar a la audiencia. En cambio, siguió hablando con la verdad, viviendo con autenticidad y construyendo todo sobre sus propios valores, la amabilidad, la empatía y la fortaleza. Hubo decisiones que le trajeron críticas y controversias, pero ella las aceptó, porque al menos era su vida, no la de los demás. Y fue a partir de ahí que Oprah dejó de ser solo una presentadora, se convirtió en una marca, en un ícono cultural. Pero lo que realmente inspira respeto no es el dinero ni la fama, sino la forma en que logró mantenerse fiel a sí misma en un mundo que siempre quiere moldearte a su gusto. En este punto ya no es solo admiración normal, es un respeto profundo. ¿Qué piensas tú? Si de repente todo el mundo te mirara analizando cada acción y cada palabra, ¿seguirías siendo tú mismo? ¿O terminarías convirtiéndote en la versión que los demás quieren? Oprah eligió el camino más difícil, y esa elección es precisamente lo que la mantuvo firme en la cima, no solo el brillo de la fama. Y aquí es donde realmente entendí por qué la llaman leyenda, porque Oprah Winfrey no se conformó con ser rica, famosa o poderosa, no. Dio un paso que muy pocos en la cima se atreven a dar, ayudar a otros a subir con ella. Suena bonito, pero hacerlo de verdad es otra historia. Y Oprah lo hizo de forma real, fuerte y hasta el final. Cuando ya tenía dinero, influencia y una voz que se escuchaba en todo el mundo, no eligió disfrutar sola. Empezó a invertir en educación y abrir oportunidades para niños que tenían la misma infancia dura que ella. Era como si mirara a esa versión pequeña y abandonada de sí misma y dijera, no voy a permitir que otros pasen por lo mismo solos. No se limitó al dinero. Usó su plataforma televisiva para contar historias que normalmente nadie quería escuchar, las de los más vulnerables, los que la sociedad suele olvidar. Y la forma en que lo hacía es lo más valioso, no con lástima, sino dándoles voz y respeto. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es decir, pobrecito, y otra muy distinta es decir, tú tienes valor y mereces ser escuchado. Hubo episodios de su programa que, después de emitirse, cambiaron la vida de las personas para siempre. Les daban ayuda, conexiones, nuevas oportunidades. Poco a poco, Oprah dejó de ser solo una narradora de historias para convertirse en alguien que generaba cambios reales, y su forma de ver el éxito también era diferente. Ya no lo medía por dinero o fama, sino por cuántas personas podía ayudar, como diciendo, yo ya llegué, pero si solo subo yo, no es suficiente. Suena sencillo, pero mira a tu alrededor cuánta gente llega a la cima y se queda con todo para sí misma. Por eso, ver que Oprah hizo exactamente lo contrario me genera un respeto enorme, de verdad. Dale con feroz eso es todo.
Si miras el camino completo de Oprah Winfrey, solo me queda una sensación, no es un simple «wow, qué éxito tan grande», sino «Dios mío, ¿cómo pudo una persona llegar tan lejos partiendo de un punto tan bajo, de una niña zarandeada por la pobreza, el dolor y el abandono casi total, a una mujer que puede pararse bajo los reflectores, hablar con el mundo entero y hacer que millones de personas se sientan realmente comprendidas?» Solo de pensarlo parecen dos vidas completamente distintas, ¿verdad? Pero lo importante es que no fue magia, no hubo un día bonito en el que todo cambió de repente. Fue un proceso largo, caer, levantarse, volver a caer y volver a levantarse sola. Oprah no es alguien que nunca sufrió, es alguien que se atrevió a mirar sus heridas de frente sin huir ni negarlas. Las cargó consigo, aprendió a comprenderlas y las convirtió en fuerza. Lo que más me impresiona no es cuánto dinero tiene ni lo famosa que es, sino que no permitió que su pasado la definiera. No se quedó atrapada en el rol de víctima toda la vida. Eligió levantarse, seguir adelante y, lo más importante, regresar para ayudar a otros a subir. Eso ya es otro nivel, ya no es solo superar las dificultades, sino transformar toda una vida. Te hago una pregunta sincera, si tú también has pasado por algún pozo de lodo, en la vida grande o pequeño, ¿lo vas a dejar que te hunda o lo usarás como trampolín? No hace falta que te conviertas en Oprah ni que seas famoso. Solo con que no te rindas contigo mismo ya has empezado. Dale like, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué te pareció esta historia. Si tú también has pasado por un pozo parecido, cuéntamelo. Quién sabe, tu historia podría ser la luz para otra persona.